Bienvenidos a este pequeño podcast, ¿verdad? Que he titulado por nombre Nada Nuevo. En el episodio de hoy, que probablemente sea el primero y el único que vamos a tener, vamos a hablar exactamente sobre todo lo que yo aprendí este semestre en clases. Comenzando con que hola profe, es un examen de la clase de comunicación donde pues voy a hablarles un poquito, ¿no? De lo que aprendí en el semestre, lo que estuve escuchando del profesor, de mis compañeros, porque también fueron dieron bastantes cosas de las que a mí me gustó de verdad escuchar. Son personas muy inteligentes. Entonces, me presento, me voy a tener que presentar así, ¿no? Yo soy Marcia, un placer, un gusto. Efectivamente, como esto se va a subir a YouTube también, en YouTube yo soy Sashel, un gustazo. Este medio podcast, medio video experimental, lo voy a contar teniendo en cuenta un concepto que aprendí en el primer parcial. Ahorita estamos en el segundo parcial, yo les voy a hablar de un concepto que se me quedó desde el primero, ¿ya? Para este segundo, que es bastante importante, sigue la misma línea de pensamiento de la comunicación. Ahora, yo les voy a hablar sobre, primeramente, el concepto base, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Según la Central Washington University, la comunicación es una disciplina de las ciencias sociales que se enfoca en cómo, por qué y con qué efectos la gente usa idiomas y medios de comunicación para transmitir información. Se encuentra en campos de estudio más antiguos y nuevos que tienen raíces históricas en los romanos, los griegos y todas esas civilizaciones antiguas, ¿verdad? De las que generalmente siempre estamos hablando. En esta clase siempre estamos hablando mucho de lo que era la comunicación antes, para abrirnos paso dentro de esta gran gama que es la comunicación y todo lo que yo aprendí en este semestre. Voy a hacer uso de un concepto que el señor Antonio Pasquali comentó en su momento. Él es un gran comunicador a todo esto. Y desarrolló un concepto. Les voy a leer una parte pequeña para hacer la introducción. Dice que para Pasquali, el ser humano desarrolla la capacidad de comunicar en grado máximo como instrumento de interacción del descubrimiento de la presencia del otro. A este concepto él le llamó consaber. ¿En qué se basa el consaber? Es en el reconocimiento del otro. Es decir, yo me reconozco a mí, pero también te reconozco a vos. Una vez que yo reconozco el tipo de persona que soy, el tipo de persona que se comunica, con qué se comunica, cómo me comunico, qué cosas utilizo para hacerlo, puedo reconocerte a vos como persona. Es decir, si yo me entiendo, voy a poder entenderte a vos, porque la comunicación no es solamente hablar, no es solamente digo esto y ya está, es transmitir una idea, transmitir un sentimiento, transmitir una sensación, ¿ya? Entonces, cuando uno utiliza este método de Pasquali o centramos esta investigación en ese modelo, para mí lo que estamos haciendo es reconociendo no solamente a las personas a las que les estamos hablando. En este momento yo estoy tratando de comunicarles a ustedes, mis compañeros, lo que yo aprendí. Entonces, con mi propio aprendizaje, como yo lo estudié, como yo ya lo entendí, como yo ya lo comprendí, puedo transmitírselos a ustedes, porque como reconocí mi propia conciencia, puedo reconocer la conciencia de ustedes. Nosotros debemos de recordar que los únicos animales existentes en el mundo, hasta lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que tienen la capacidad de comunicarse, de entender una conversación, de entender sentimientos, son los seres humanos. Un perro no va a entender qué es el razonamiento, no va a entender qué es el pensamiento lógico, aunque muchas personas tampoco lo entienden, la verdad. Yo siento que hay personas que no entienden el pensamiento lógico, pero ese es tema de otro día. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, nosotros entendemos el razonamiento de que las personas se comunican, somos los únicos que podemos transmitir ideas,
entonces reconocemos al otro y se genera el diálogo, que es la base primordial de la comunicación. Vamos a tener un ejemplo con esto y va a ser nuestro primer punto. Así es, apenas vamos introduciéndonos, vamos a sentir el caché, ¿no? Y nuestro primer punto justamente se llama tipos de comunicación. En clase nos habían mencionado bastantes tipos de comunicación. Sin embargo, yo me voy a hacer referencia en este video a dos tipos de comunicación, la social y la comercial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en diseño gráfico y lo que más nos interesa a nosotros es venderle a la gente, comunicarle algo, hacerle sentir algo. Y no es como el arte. Nosotros tenemos que entender que un diseñador gráfico no es per se un artista, pero sí tenemos cosas similares. Ahora, cuando nosotros hablamos de un tipo de comunicación, tenemos que estar bastante seguros para qué nos va a servir, cómo vamos a utilizar la comunicación para vendérselo a las otras personas, porque no vamos a venir y le vamos a vender algo a alguien sin saber cómo funciona o a quién se lo estamos vendiendo, cuál va a ser nuestro sector. Cuando nos referimos a comunicación social, nosotros básicamente estamos diciendo que queremos mantener una conversación, mantener un diálogo, reconocer a otras personas que estén cercanas a nosotros. Y es algo tan sencillo como esto que estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy haciendo un podcast donde ustedes me están escuchando, donde ustedes están entendiendo lo que yo digo. Espero que estén entendiendo lo que yo digo, porque no repito dos veces. Y si quieren que lo repita, vuelva a ver el video mismo. Entonces, sí, es algo tan sencillo como una conversación entre amigos, entre tu grupo de amigos. Cuando vos hablas con tus amigos, cuando vos hablas con tus compañeros, ya sean de trabajo, de la escuela, no importa el ámbito que sea, vos estás hablando con ellos y te estás comunicando, los estás escuchando, estás reconociendo lo que ellos sienten. Si ellos te están contando algo triste, vos vas a sentir empatía por ellos y vas a decir, ok, esto está mal. Y lo puedes aconsejar. Si ellos te están contando que hicieron algo malo, ok, lo aconsejas de nuevo porque entendiste. Sabes cuál es el proceso de pensamiento de la persona y podés darle una respuesta. Entonces, de esa manera, recordemos que el diálogo es parte de la comunicación donde una persona puede ser receptora y al mismo tiempo puede ser la comunicadora. Nosotros siempre estamos cambiando de lugar. Eso es parte esencial del proceso de comunicación, sobre todo en la social. Ahora, hablando a nivel comercial, hay un ligero cambio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de comunicación social, es algo más tranquilo, es algo más aterrizado a la tierra, es algo más. No necesitamos tener grandes conocimientos. Mientras cuando hablamos de comunicación comercial, aquí te estamos vendiendo algo, ¿ya? Yo vengo y te quiero vender una Coca-Cola. ¿Cómo hago para que eso te llegue? Fácil, es muy sencillo. Y les voy a poner el ejemplo de los comerciales de Coca-Cola cuando están en su época navideña. Creo que la mayoría acá reconoce ese tipo de comerciales y sabe lo que le está vendiendo la marca. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un estudio de mercado. En este estudio de mercado, ellos lo que buscan es entender a su público meta, a su público objetivo, a quién se lo están vendiendo. Coca-Cola se vende como una marca familiar. Entonces, si vamos a hacer un anuncio de Navidad, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Cómo se lo vamos a vender? ¿Qué hacemos para que ellos quieran comprar nuestro producto? Son parte de las preguntas que se hace la marca para poder venderte algo. Entonces, cuando ellos ya tienen en mente de que, ok, mi objetivo son las familias, ¿cómo les vendo esto? Perfecto, voy a hacer un anuncio donde la familia está peleada, pero después como ya es Navidad, voy a hacer que uno se compre una Coca-Cola y el otro vea que está comprando una Coca-Cola. Entonces recuerde cuando la familia estaba junta y se la pasaban bien y se perdonan después. Y en medio de toda esa fiesta navideña, ¿qué hay? Hay una Coca-Cola. Entonces, ¿qué nos hace eso entender? Ok, asociamos Coca-Cola, es igual a familia, es igual a Navidad, es igual a tenemos a socializar. Entonces, ¿qué hace? Con eso, Coca-Cola ya nos vendió toda una retórica, ya nos vendió una historia, ya nos hizo comprar su producto. Y eso es parte de la comunicación comercial. Porque nosotros lo que buscamos es transmitirle algo a la gente, que lo entiendan y que por ese mismo sentimiento vayan y compren nuestro producto o consuman lo que estamos haciendo. Y ya que estamos hablando de Coca-Cola, esto me abre perfectamente el canal para que yo justamente les hable de los canales sensoriales. Cuando nosotros hablamos de canales sensoriales, básicamente nos estamos refiriendo a los 5 sentidos.
al tacto, a la vista, al olfato, al gusto y a la audición. Entonces, este tipo de canales sensoriales nos van a provocar muchas sensaciones, porque todo esto se interconecta. Vamos a seguir con el ejemplo de Coca-Cola. Cuando vemos un anuncio de Coca-Cola, todos nuestros sentidos se activan. Se activa el tacto. ¿Por qué? Porque vos te puedes imaginar, justamente estás viendo, pones la tele, pones la tele, te pones con tu teléfono, estás distraído y de repente empieza a sonar el anuncio de Coca-Cola y te distraes porque escuchás el sonido del comercial, escuchás esa canción que ya tenés reconocida para Coca-Cola. Ahorita no tengo el nombre, pero si me acuerdo del nombre lo voy a poner acá. Eso se lo dejo a mi yo que va a editar. Pero es esa canción que tiene esta tonadita de na 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 na. Esa tonadita, yo la asocio mucho a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola durante mucho tiempo la estuvo utilizando. Era parte de la marca. Ahora no sé si lo seguirá usando. Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Pero es una tonada que ya te recuerda a Coca-Cola. Entonces, vos puedes estar distraído, pero ya escuchaste la tonada. Entonces, tu atención vuelve a la televisión. ¿Por qué? Porque ya estás recordando algo. Te sentís nostálgico. Coca-Cola es una de esas marcas que siento yo que apela mucho a la nostalgia. Y eso les funciona bien porque saben cómo vendértelo. Entonces, una vez que ya te atraparon por la audición, ya estás viendo el comercial. Ya estamos utilizando el segundo canal sensorial, que en este caso es la vista. Entonces, los siguientes canales se van a activar por una cosa muy sencilla, que es el cerebro y la memoria muscular que tiene. Cuando nosotros ya estamos viendo el comercial, ya nos pusimos bien, sentimos ese calorcito que está de Managua y se nos antoja la Coca-Cola, se nos antoja beber, se nos antoja esa sensación gasificante en la boca y ya lo podemos sentir, ya sentimos que las papilas gustativas se activan y la lengua comienza a salivar, porque ya recordamos cómo sabe la Coca-Cola, cómo sabe esa bebida carbonatada. Y después se activa el olfato. ¿Por qué? Porque uno ya recuerda también el aroma, ese aroma como a caramelo, pero que si se pone caliente huele a jarabe, pero que ya asociamos tanto, o cuando acercamos la nariz también al vaso y sentimos el chisporroteo del gas acercándonos y dándonos como esa respiración como fresquita, y después sentimos también la mano, cómo se sentiría ese vaso frío, con hielos, y ya te lo imaginas todo, ya te hiciste una narrativa utilizando los canales sensoriales, que son cosas tan sencillitas, pero que si uno sabe venderlas, si uno se sabe vender en el mercado, va a poder utilizar sin problema. Entonces, para repasar, simplemente los canales sensoriales se activan debido a tu cerebro y son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Algo tan sencillo como eso. Ahora, nuestro tercer punto es la prensa. Voy a hablarles un poquitito para que sepan qué es la prensa, así muy a grandes rasgos, pero básicamente los primeros indicios de la prensa se nos van a Roma, con el acta diurna. Allá en esos años donde ni ustedes ni yo estábamos planeados. Pero la prensa en realidad se popularizó ya alrededor de 1605 con la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg. Fue el punto de partida que se utilizó para masificar el medio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que antes era muy difícil conseguir libros porque todos estos eran manuscritos. Era muy complicado sacar algo en masa porque ¿cómo vamos a escribir tanto? Es demasiado. Solo la clase alta se podía permitir un libro y menos un periódico, algo que pudieras recibir semanalmente o cada tantos días. Entonces, claro, este invento de Gutenberg se hizo bastante rentable, fue bastante innovador, que se popularizara la imprenta, que se popularizara el dar a conocer las noticias de forma sistemática, de forma periódica, valga la redundancia, que es de ahí de donde nace el periódico, justamente. A partir de la imprenta verdaderamente se hicieron nuevos trabajos. Estaban los periodistas, estaban los que trabajaban en las imprentas,
estaban los que trabajaban vendiendo las ideas. De ahí se fueron creando diferentes tipos de prensa. Como lo conocemos nosotros, algunos de estos, es la prensa amarillista, que incluso ahora en nuestro medio digital nosotros conocemos que hay muchas cosas amarillistas. La prensa te vendía algo raro, te vendía, ok, sí, hay algo de verdad acá, pero te lo vamos a elevar para que vos tengas las ganas de comprar nuestra edición, para que vos tengas las ganas de ver y para que nos escandalicemos todos. Porque eso es lo que busca la prensa amarillista. Busca escandalizar, busca el escándalo, el glamour, busca lo llamativo, básicamente. Y actualmente es lamentable, pero es mucho de lo que se ve en redes sociales. ¿Por qué? Porque al final la prensa se va adaptando a los tiempos en los que estamos, y los tiempos en los que estamos, aunque hay mucha información disponible, siento yo, en mi pensar, que aunque tenemos mucha información, también tenemos muchas trabas para encontrar esa información. Entonces nosotros nos quedamos como la gente que sabe el periódico o la gente que sabe la televisión. Tenemos a la mano la información, pero decidimos irnos con lo primero que nos mostraron. Y como esto nos lo mostraron primero, esto ya no nos va a interesar. Y es lo que pasa muy seguido. Ahora, en Nicaragua la prensa llegó aproximadamente en 1830 por ahí, y el primer periódico oficial, que hasta día de hoy sigue porque es del Estado, esto no es nada raro, es del Estado. Generalmente los primeros periódicos que llegan a los países son los del Estado, justamente. ¿Por qué? Porque necesitamos una manera legal, una manera pública, que todo el mundo conozca lo que se está haciendo en el país. Si una cosa no está en la Gaceta, que es justamente el periódico del que estamos hablando, que fue el primero en publicar cosas en Nicaragua, no vas a existir. Si tu trabajo, si tu cédula, si todo lo que vos tenés, tu negocio, no está inscrito, no existís. Y eso es muy importante. La prensa en Nicaragua es muy importante. ¿Por qué? Porque mediante este periódico, que fue la Gaceta, se comenzaron a hacer públicas las primeras cosas de origen político en Nicaragua. Y cuando yo digo político no me estoy refiriendo a nada raro, simplemente a las cosas de su tiempo, ¿no? A leyes que se sacaban, leyes que se derogaban, derechos, actualización de la soberanía del país, cosas muy sencillitas, cosas tan sencillas pero que son tan necesarias en el diario vivir del nicaragüense, que de verdad está al alcance de la mano de cualquiera. Me sorprende que muchas personas, de hecho, no sepan que en la Gaceta hay tantas cosas, pero no las buscan. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, un TikTok que sí, ok, está bien, pero no tenés la fuente. No tenés la fuente. Te pueden decir que ayer Paquito se aventó del techo y vos vas a creértelo, pero no vas a saber el origen de eso. Te vas a quedar solamente con esa idea de que Paquito se aventó del techo y ya está. Que ojalá no haya ningún Paquito que se aviente del techo, ¿verdad? Saludos a los Paquitos. Ahora, una cosita importante, que el 1 de marzo de 1884 en Granada se oficializa otro de los primeros diarios de Nicaragua, que esto fue parte de algo muy importante. Quiero que sepas que para esas épocas Nicaragua estaba en una tasa de analfabetismo gigante. Era muy fuerte el analfabetismo en Nicaragua. Después de la cruzada de alfabetización, eso disminuyó, gracias a Dios. Pero no solo eso, sino que cuando el periódico se viene a ser conocido en el país, genera un hábito de lectura en la población. ¿Por qué? Porque ahora tenemos noticias que salen cada cierto tiempo, cada ciertos días, ponenle que cada semana. Entonces, cada semana yo ya tengo un periódico, yo ya tengo noticias que saber. Entonces, ¿qué hago? Vengo, tengo mi periódico y comienzo a leer. Puede ser que ya no haya periódicos como tal en Nicaragua, periódicos en físico, pero personalmente, y hablando con el profesor, es algo que nosotros estábamos hablando en una de las clases. Shout out a esa clase, buena clase, profe. Pero en esa clase justamente estábamos hablando de que había personas que decían que el periódico no va a volver a Nicaragua. Y nosotros, junto al profesor, estábamos pensando de que
realmente sí va a volver. Querrás o no, el periódico es algo que necesita seguir activo, que fomenta buenos hábitos en la cultura y sobre todo en Nicaragua creo que sería muy interesante que volviera a haber un periódico. No importa de qué lado salga, con que traiga las noticias y vuelva a fomentar el hábito de la lectura en las personas y vuelva a fomentar esa necesidad de entender de dónde viene todo y no solamente obtenerlo de manera rápida como te lo da TikTok. Siento yo que es bastante bueno. Es que sería bueno que en algún momento volviera a haber un periódico como tal. Puedes expandir tu negocio, lo podías ir a publicitar, te lo ponían en las primeras páginas, podías encontrar tiras cómicas. A muchas nos gustaban las tiras cómicas de los periódicos. Yo me la pasaba leyendo las tiras cómicas de los periódicos. Estaban los sudoku, estaban las noticias relevantes, estaban noticias internacionales, había noticias de farándula, había todo tipo de noticias que verdaderamente era muy interesante. Y tener un periódico y sentir incluso el olor del periódico es una sensación que ningún teléfono, que ninguna cosa te va a poder reemplazar. Okay. Creo que muchos de nosotros ya sabemos qué es la radio, no hay mucho pierde en eso. Es un medio de comunicación masivo que transmite audios por medio de ondas electromagnéticas o en este caso actualmente por internet. Han habido cambios desde la radio, desde su creación. Por ejemplo, antes se transmitía en formato AM, ahora se transmite en formato FM. Esas son cosas más técnicas del por qué se cambió de formato AM a formato FM, de por qué uno funcionaba mejor que el otro. No es que uno funcionara mejor que el otro, sino que habían necesidades diferentes. Si bien el formato AM, por ejemplo, te daba una mejor calidad de sonido, el formato FM era mucho más sencillo de transmitir más lejos. O sea, no te quedabas tanto en un radio pequeño, sino que se expandía verdaderamente a lugares lejísimos. Claro, el formato FM es posible que te interfiera un poco más, es más fácil de interferir. Si vos vas escuchando música por la calle, lo que va a pasar es que tal vez alguien va hablando por otro lado, por un radio, y esa señal se te va a interferir en tu música. Eso en el formato AM no suele pasar, es muy raro que pase. Y esa era una ventaja del formato AM, pero ¿qué pasa? Vamos a sacrificar un poco la calidad del audio por el alcance que tiene. Y lo que nosotros buscamos verdaderamente en la radio es su alcance. ¿Por qué? Porque sí, ok, puede haber una pequeña interferencia, pero eso se arregla. No hay tanto tema en eso. Ahora, en cuanto a Nicaragua, creo que en Nicaragua la radio a día de hoy sigue siendo muy escuchada. Tal vez en otros países no, pero considero que Nicaragua, en experiencia personal y en experiencias que he visto, Nicaragua sigue siendo un país que consume mucho la radio. La radio es bastante importante para Nicaragua, verdaderamente. Las primeras transmisiones de radio acá fueron en realidad por ocupación yanqui. Fueron los estadounidenses quienes colocaron las primeras radios, pero eran para cosas militares, ¿no? Lo que ya sabemos que hace Estados Unidos siempre. Militares. Pero la primera radio oficialmente en Nicaragua fue Radio Bayer. Ese eslogan es el que ya conocemos. Si es Bayer, es bueno. Creo que Nicaragua tiene muy bien impregnado ese eslogan en la cabeza. Y después de investigar, ya entendí por qué es que lo tiene tan impregnado. Porque es que le funcionó también. Tiene sentido. Ahora, Radio Bayer operaba nada más 3 horas al día y lo que la hizo popular fue su estado de las complacencias que hacía. Les llamabas a la cabina y les decías, quiero escuchar esta canción, no sé, de Frank Sinatra, ponele, y ellos venían y te la ponían tranquila. Y es un formato que a día de hoy se sigue utilizando y es bastante cool porque siento yo, no es lo mismo escuchar tu canción favorita en la televisión que vos la pusiste o en tu teléfono, en tus audífonos que vos los pusiste, que ya sentir la experiencia de llamar a la radio y decir, quiero escuchar esta canción y que encima te la pusieran. Era una experiencia, es otra sensación. Ahora, en 1940 llega Radio Mundial. ¿Qué pasa con esta? Se hizo súper famosa y se instaló como la reina total de las radios, porque por sus radionovelas. Las radionovelas
eran el pic. Vos te podías sentar a las 4, sintonizabas la emisora y ya te ponías a escuchar, no sé qué radionovelas habrán sido en esos años, pero creo que todos tenemos, vamos a ponerlo de ejemplo, no sé si era la misma, pero nosotros creo que la mayoría de nicaragüenses conocemos lo que son los cuentos de Pancho Madrigal. Eso es una radionovela. ¿Por qué? Tenés a diferentes voces interactuando entre sí, te están contando una historia. Hay alguien que te cuenta lo que está pasando y vos te lo estás imaginando. Eso es una radionovela. Ahora, ya no está tanto ese formato actualmente. Podés encontrarlo, pero no es tan común. Es similar a un audiolibro, pero con historias más cortitas. Ahora en Nicaragua siguen existiendo las radios. Ahorita yo creo que las más famosas vendrían siendo la Radio Ya, que para sorpresa mía, sigue pegando en la Radio Ya, la Futura y la Picosa. Y cabe aclarar que en Nicaragua no solamente hay radios así como seculares, también hay radios cristianas. Está la mayor exponente, creo yo, que es la Maranata, la Radio Maranata. La Radio Corporación, creo que también, si no me equivoco, también es cristiana. En Nicaragua la cultura de la radio sigue muy presente. Nicaragua no se ha deshecho de la radio. La radio es muy importante aquí para la cultura del nicaragüense. Y ahora, para el último punto, voy a comentarles sobre el cine. Hay cosas que a uno no le gustan, pero incluso si no te gustan, son importantes de recordar. ¿Por qué? Porque es parte de tu historia. No es solamente que no lo voy a contar porque no me gustó y ya, me limpio las manos y me voy. Y eso lo entendí en esa clase porque el profe me regañó y con justa razón. Esto, profe, yo apoyo que me haya regañado. Eso está bien. Se me regañó y fue bueno que me hayan regañado. ¿Por qué? Porque que a mí no me guste no significa que no voy a hablar de eso, que lo voy a ignorar. Significa simplemente que, ok, reconozco que no me gusta, sin embargo, es importante para la historia y tenés que contarlo, tenés que hablarlo. Ahora, el cine. Quiero que entendamos que antes de cualquier televisión, de todo eso, hubieron dos hermanos. Esta gente eran los hermanos Lumière y crearon su aparatito que se llamaba el cinematógrafo, que básicamente era un aparatito que tomaba fotos y cuando vos tomabas esas fotos mediante una manivela, vos ibas grabando, que no eran grabaciones per se, ya no eran grabaciones porque todavía faltaba un poco para perfeccionar la técnica de la grabación, pero ibas sacando fotos mediante movimientos, ¿ya? Entonces, vos venías, movías eso y ya tenías una grabación. ¿Qué pasa? Todavía no eran grabaciones de larga duración, con costo duraban menos de medio minuto, eran cortitas, pero a la gente le gustaba. Cuando se proyectó por primera vez en el Gran Café de París, la gente se volvió loca. Y eso que ni siquiera era una gran grabación, era simplemente una grabación del granero de los Lumière y ellos saliendo con muchas personas detrás y ya. Esa era la gran grabación. ¿Es muy sencilla? Sí, efectivamente era una grabación muy sencilla. Pero el impacto que tuvo el cinematógrafo se sigue viendo a día de hoy. Se sigue viendo en la evolución del cine. Es un invento que llegó, que fue tan importante que verdaderamente estudiantes de cine lo siguen estudiando. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a entender cómo funciona una cámara digital si no entendemos ni siquiera cómo funcionaba una cámara de ese tiempo? Y eso es parte de la invención de los Lumière. ¿Y quién lo diría, no? Viene a raíz de los taumatropos, de las penactoscopios, que son esas técnicas que usaban antes para hacer pequeñas animaciones de personas, por ejemplo, personas caminando, personas bailando. Nosotros mismos hicimos eso en el parcial pasado y fue una experiencia divertida. O sea, a nosotros nos gustó mucho, personalmente a mí me gustó mucho. Yo hice el penactoscopio del espejo y lo ponías frente al espejo y lo girabas y mirabas cómo la imagen se movía y era súper, aunque era algo tan sencillo, era súper cool ver moviéndose todo eso enfrente de la cámara y era el mismo principio que los Lumière utilizaban. Ahora, en cuanto a el cine en Nicaragua, como siempre hay mucha discrepancia en cuándo inició en Nicaragua exactamente,
Pero generalmente la gente siempre tiene dos versiones, dos variantes. La primera es que dicen que a finales del siglo XIX llegó el primer cinematógrafo a Nicaragua. Pero los más puristas del cine nicaragüense, de la historia nicaragüense, dicen que no, que ese no fue, que no, eso no cuenta. Y a la llegada de los 50, pues llegaron las primeras grabaciones, que la gente igual no toma en cuenta porque eran franceses, eran filmes franceses y no se les va a tomar como cine nicaragüense si no es de acá. Entonces, los primeros testimonios fílmicos oficiales acá en Nicaragua, se los voy a leer textualmente, se llamaba Muchachas de Centroamérica vestidas para fiestas de domingo de 1897. Y ustedes dirán, pero ahí dice de Centroamérica, no dice de Nicaragua. Les recuerdo que parte de la belleza de Nicaragua es su flora y su fauna, lo bonito y pintoresco que era. Entonces, en este recorrido que hicieron estas personas, grabaron por primera vez a Nicaragua fuera de lo que es lo nacional. Se hizo por primera vez cine en Nicaragua. Fue el primer recurso fílmico. Y no sé si ahora estará, debe estar en algún archivo. Es muy seguramente que está en algún archivo o nacional o internacional. Pero Nicaragua, cuando se trata de filmar cosas en Nicaragua, generalmente se le busca por lo bonito que es. Nicaragua es un país que tiene bellezas en naturaleza y fauna que verdaderamente a la gente que hace films, tanto independientes como parte de la industria, les gusta Nicaragua porque es muy bonito acá. Filmar acá es muy bonito y aparte es barato, hay que aceptar, es barato filmar en Nicaragua. Ahora, una de las primeras proyecciones que se hizo fue en el Teatro Castaña en Nicaragua. Fue como por 1870, siempre se me van las fechas. 1890 fue. Básicamente era una grabación fílmica muy sencilla de escenas de naturaleza en Nicaragua. No era algo tan wow, pero a la gente de clase alta le gustaba. ¿Por qué? Porque se sentían que tenían un mayor poder adquisitivo por ir a ver estas pequeñas escenas, mini shorts tal vez. Cuando se adelanta la época, la gente empieza a jugar un poquito. Le empieza como que a gustar de que, y si podemos intentar esto otro. Entonces hacen dos de las más reconocidas, que les voy a leer los títulos, son El casamiento del hijo del diablo y El corazón más fuerte que la razón. Entonces, todas estas historias fílmicas en Nicaragua eran bastante llamativas. ¿Por qué? Porque eran cosas que ya se estaban viendo en otro lado del mundo, pero estaban siendo adaptados para Nicaragua. Después de todo esto, se oficializa el cine en Nicaragua con la creación de la Fundación de la Academia Cinematográfica Nicaragüense. Eso fue en 1925, fue hace ya un montón de tiempo. Nosotros ni siquiera habíamos nacido. Esta academia fue súper importante en Nicaragua porque literalmente comenzaron a salir actores, a salir realizadores, personas que verdaderamente se interesaban. Incluso mis hermanitos vinieron y se sacaron unos premios ellos. Para mí estaban un poquito prematuros, la verdad. Sacar premios cuando la industria apenas está comenzando, como que se me hace un poquito pretencioso, pero sí ayudaba a la realización, a que la gente sintiera esa fomentación por el cine en Nicaragua, entonces perfecto por ello. La escena indie en Nicaragua es bastante importante porque acá no hay tantas productoras, no hay productoras oficiales como muy grandes. La mayoría de productoras que se encuentran en Nicaragua son de estudiantes, de personas que vienen al país y graban con personas que están acá. Y algunas de las más importantes siempre van a ser estudiantes. Una mención honorífica para Ruteados de 2013, que básicamente trata de 5 historias que están interconectadas, donde todo finaliza en un bus. Una joyita. Que justamente los mismos chicos que hicieron ese cortometraje hicieron también una especie de biopic, de documental del dúo Guardabarranco, básicamente, que se llama Si Buscabas. Muy bueno, está interesante.
por si quieren saber más de ellos, se llama Cierto Wiz Producciones. Traen buenas propuestas, la verdad, los chicos. También está, por ejemplo, Tania Romeros, que está en los festivales de Cannes, que les recuerdo, Cannes es un festival de cine muy importante, donde a veces se hacen proyecciones primerizas antes de estrenar las películas al resto del mundo. Y una de esos films que ella presentó fue El Llamado, hasta con las uñas, mujeres cineastas en Nicaragua, que yo les invito a verlo verdaderamente. Tal vez en la escena comercial Nicaragua no se ha especializado tanto, o tiende a ser más, voy a decirlo así, va a sonar raro, pero les recuerdo que esta palabra no significa que sea malo, significa que solamente es medio. Hay cosas mediocres en la escena popular, pero tenemos que recordar que eso pasa en todos lados. En la escena popular, incluso de Hollywood, lo que es más sonado no siempre está bueno. Es muy mediocre. Hay muchos films actuales de Hollywood, de cualquier parte del mundo, que son mediocres. Y eso no significa que sean malos. Simplemente significa que tenían potencial, pero lo desperdiciaron. Eso es algo mediocre. Es algo que se queda en la mitad. Entonces, como siempre en Nicaragua, lo que yo voy a resaltar es la escena indie. ¿Por qué? Porque lo indie, como tienen más libertad creativa, sí hay limitaciones de presupuesto, pero hay libertad creativa, entonces estamos vendiendo una cosa por la otra. Pero generalmente la creatividad que tienen contrarresta el peso de la falta de presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos buena actuación, tenemos buenas ideas, sabemos cómo manejarla, entonces te podemos entregar un producto bastante decente, bastante bueno, que tal vez a la mayoría no le guste o no lo entiendan, pero hay gente en Nicaragua que se esfuerza por comercializar lo suyo, por llevarlo hacia arriba. Aquí se me fue a hablar de La Yuma, pero creo que la mayoría ya sabemos que La Yuma es una muy buena película que estuvo nominada a varios premios. Entonces, mencionarla es un poco redundante, pero aquí está su mención honorífica porque se lo merece. Y también algunas series. La verdad es que con series no tengo tanto, pero por ejemplo, mención a INN, mención a La Cámara Matizona, que fueron las que yo presencié. Pero sí, en Nicaragua tiene un gran recorrido de cine, de televisión, que genuinamente tiene potencial. Hay potencial en Nicaragua. Simplemente creo que no hemos encontrado la manera de cómo vendérselo al público, de cómo venderlo al mundo, para que lo entiendan, para que lo consuman, para que vean que acá en Nicaragua hay potencial. Como reflexión final, tal vez comentar que genuinamente este parcial se me hizo muy interesante. Esta clase en general se me hizo muy interesante. Habían cosas que puede que ya supiera, había otras cosas que no sabía. Me voy con un buen sabor de boca, me voy con una buena idea, me voy con aprendizajes, me voy sabiendo cosas nuevas que no sabía. Voy conociendo un poco más de Nicaragua, me voy conociendo formas de interactuar con las personas, formas de llevarme con las personas, el reconocer conscientemente al otro cada vez que hablo con alguien o cada vez que comunico algo. Y creo que eso es lo más importante de este examen, de este ejercicio en específico, que estamos compartiendo ideas. Estamos compartiendo lo que entendimos, y van a haber diferentes tipos de formato en estos podcasts, ¿no? Algunos de mis compañeros tal vez lo habrán hecho en grupo, lo habrán hecho en dupla, yo lo hice solamente yo. Y considero yo que es bastante importante también reconocer los estilos de cada uno, porque tal vez uno de los podcasts te lo van a dar en un modo más informativo, tal vez otro te lo van a dar en un poco más de comedia. El mío es un poco, no sabría cómo comentarles el mío, pero yo la verdad es que no sabría cómo describir el tipo de podcast que estoy haciendo,
pero sí hay algo de mí en la forma en que estoy hablando, en la forma en la que estoy narrando. Entonces, dejándoles conocer esa parte de mí, dejándoles conocer cómo yo hablo, cómo yo me expreso, les estoy haciendo saber, les estoy dando la confianza a ustedes de que puedan decir también qué les gustó, qué no les gustó, qué aprendieron tal vez de lo que yo dije, o incluso que estaba repetido, o dijiste mucho esta palabra, o cosas así, porque al final del día es parte de la retroalimentación. Entonces, nada, este es el final de mi examen. Espero que les haya gustado mucho. A mí realizarlo me gustó mucho, la grabación me gusta mucho y editar me gusta mucho también. Entonces, eh, espero que les haya gustado, que no les haya parecido muy largo, muy cansado y eso. Bye bye, besitos.